Dramática es para algunos la situación que se está viviendo desde el sector de los hoteleros. Ha sido un año muy complejo, las apuestas estaban hechas para que a fin de año y en el verano se pudiera de alguna manera reactivar el sector, cosa que se está poniendo por lo menos un poco en duda. Vamos a conversar justamente de eso con el presidente de Hoteleros de Chile, Andrés Fuenzalía. ¿Cómo está, Andrés? Buenos días. Buenos días, Bárbara. De Bien, bueno, no sé si estamos, tanto para ustedes, ¿no? estamos con buena salud, estamos vivos, así que eso está bien. Eh, Respecto a lo que tú decías recién, sí, pues es cierto, nosotros hemos estado trabajando todo el año en una relación público-privada, proponiendo, sugiriendo de manera muy proactiva ideas que permitan ayudar a nuestro sector y en un punto ya nos dimos cuenta que para... Tenemos un pequeño problema. Perdón, ahí Ahí sí. entró una llamada. Estamos por, WhatsApp, por Zoom, entró una llamada al teléfono. Y en algún punto nos dimos cuenta que el sector público no tenía o la capacidad o la voluntad o la sensibilidad. Y ojo con lo que, lo que estoy diciendo, porque de repente es bien impresionante la falta de conexión del sector público con lo que estamos viviendo nosotros en esta industria en particular, en el sector privado. Y entonces le dijimos, bueno, si no nos van a poder ayudar, entonces déjennos trabajar, porque la verdad es que esta es una industria absolutamente dinámica y viable, y aquí también me quiero detener un segundo porque en algún punto el ministro Briones en el pasado dijo esta es una industria que se va a tener que adecuar porque le cambió su realidad. La verdad es que la realidad de la industria del turismo hoy día yo te diría que es mucho más provisoria que en el pasado, porque la gente en cuanto termine esta crisis va a querer salir a viajar, yo uso la siguiente palabra, va a salir a querer viajar con furia. ¿Ah? He estado en un montón de reuniones y siempre pregunto, ¿quién quiere viajar después de esta crisis? Y todo es unánime, todos levantamos la mano. Entonces, y eso está bien, se ha ido aclarando. El otro día, de hecho, tuvimos una reunión con el ministro Briones y él terminó entendiendo este punto y dijo, sí, en realidad esta es una industria que tiene un futuro muy prometedor, ahora le está tocando bailar con la fea. Y está tocándole bailar con la fea por decisiones de la autoridad. Entonces, aquí hay un tema súper relevante de poner sobre la mesa, porque siendo esto una industria que tiene potencial, que tiene interés desde la demanda, hoy día no la puede, no tiene dinamismo, está prácticamente detenida, exclusivamente por órdenes de la autoridad. ¿Razonable o no razonable? Ese es otro tema, pero son las órdenes de la autoridad las que nos tienen en la condición que nos tienen. Bueno, Entonces, como tú para bien llegar, dices, para llegar a ese futuro promisorio que ustedes mencionan, tienen que sortear el presente y eso está siendo muy complejo. Ahora, ¿qué cosas, dice usted? Porque por un lado hemos visto que la demanda, por supuesto, ha bajado, la gente está en sus casas recluida. ¿Qué cosas de la autoridad o qué solicitudes, qué protocolos quizá han hecho que sea más complejo para ustedes? bueno, desde luego es poco entendible para nosotros que toda la región metropolitana, por ejemplo, vuelva a fase 2 cuando teníamos algunas comunas que estaban en fase 3 pasando a fase 4 y otras que estaban en fase 4 próximas a pasar a fase 5. Y de pronto todos a fase 2. A mí se me ocurre que aquí falta una decisión con coraje político para llevar a las comunas que están complejas, que están complicadas, a la fase que le corresponde y aquellas que pueden avanzar a mejores fases lo hagan. Pero claro, como eso se da con comunas del barrio alto, qué sé yo, entonces políticamente es incorrecto tomar una decisión de ese tipo. Y finalmente paralizan a toda la actividad económica de la ciudad, del país, porque Santiago además desde el punto de vista del turismo es la demanda para las regiones. Y lógico, y las regiones tampoco vienen, entonces desde el punto de vista turístico, hotelero, nos impacta severamente. O ¿Qué es sea, lo que necesita? lo que ¿Qué es lo que estaban necesita? pidiendo algunos alcaldes era que incluso pasáramos a la fase uno a cuarentena, lo que hubiera sido todavía más duro, en medio además de estas fiestas de fin de año. Mire, si es que hay alguna comuna que tiene que pasar, que pase, pero que no sea toda la región. Eso es injusto. ¿Por qué una comuna que está a punto de pasar a fase 5 hoy día está en fase 2? No tiene explicación lógica, excepto que suena feo que esa comuna la dejemos suelta, única, porque ahí vive gente que
no está bien eso. Yo sé que es difícil desde el punto de vista político, pero también tienen que ponerse una manito en el corazón y saber que están perjudicando, dañando con riesgo vital a una parte importante de la economía. Eso no se está entendiendo. Mire, nuestra industria es una industria sana y profesional. No es aquí donde la gente se va a infectar. Es impresionante el nivel de compromiso que hay en nuestra industria respecto de aplicar los protocolos, que por lo demás fuimos la primera industria en tenerlo. Entonces, nos sentimos absolutamente castigados. Y lo que le hemos dicho a la autoridad, déjenos trabajar, ya que no nos va a poder ayudar. El Estado, para entenderlo bien, el Estado es el garante de que todas las personas podamos emprender, trabajar, tener seguridad y todo lo demás. Y ninguna de esas cosas las está garantizando. En la Plaza Italia, para qué decir, en el centro de la ciudad, para qué decir. Hoteles que estaban como residencia sanitaria perdieron sus contratos ahora, hace 2 semanas atrás, por la violencia que había en el centro. El Estado no está siendo, el gobierno no está siendo capaz de controlar esas turbas de gente delincuentes, porque van a destruir veredas, van a rayar murallas, a golpear a los carabineros, y no les pasa nada. Y eso el Estado no lo está atacando. Y mientras tanto, entonces, esos 6 hoteles se vieron afectados en el centro, que eran residencias sanitarias. 6. Perdieron el contrato. Y fíjese usted lo absurdo, perdieron el contrato de parte del Estado porque no estaban las condiciones de seguridad. Que debía proveer el Estado. El mismo Estado. Entonces, es verdaderamente aberrante. Yo esperaría, por lo demás, fíjese, para atacar todo este tema, no he visto en ninguna parte una campaña de comunicación seria, profunda, para informar y para estimular el autocuidado en la ciudadanía. En Europa la segunda ola se produjo porque las personas en espacios privados, familiares o de amistades, no usaban las mascarillas o no usaban las medidas de protección de autocuidado. 95% declaraba no aplicarla. Sin embargo, en los lugares públicos sí. Y pasa lo mismo acá, y en los sectores laborales y empresariales todo el mundo tiene protocolos y los aplica, pero en el espacio privado no se aplican. Porque claro, yo me junto con, no sé, con mi familia, cómo van a estar contagiados, yo sé que tienen una vida, pero a lo mejor sí están y me contagio. Eso no lo hemos difundido adecuadamente y hoy día nos estamos viendo afectados por una segunda ola. Yo creo que falta ahí un manejo comunicacional muy, muy potente de parte del Estado. Bueno, en el caso de los hoteles, los protocolos, las restricciones, ya sea propias de la pandemia como los términos generales, las cosas que se le solicita a un hotel para poder funcionar, ¿cómo estamos en eso? No, nosotros no hemos sacado un 7. Está todo implementado, hemos hecho inversiones, plata que no teníamos la hemos puesto, no hemos recibido apoyo del Estado tampoco en eso. Usted me decía al principio, ¿qué ayuda esperaría usted del sector público? Bueno, la verdad es que nos dejen trabajar, pero no solamente eso. Fíjese que ahora, ayer, el ministro Briones ingresó al FOGAPE 2.0 o FOGAPE Reactiva. Y como gran noticia, se habla de que la tasa va a ser variable. Ya no va a ser esta tasa fija de 3 puntos más el spread, por lo tanto, tasa de 3,5. Como un gran valor para que los bancos se interesen en ir a atender en industrias de mayor riesgo, donde se supone que está la nuestra, y ahí yo encuentro que hay una aberración conceptual muy potente, porque nuestra industria no es de riesgo. Nosotros, vuelvo a decir, estamos donde estamos por decisiones y órdenes de la autoridad. Nuestra industria no tiene ni una gota de riesgo. Nuestra industria es absolutamente viable. Se acaba, imagínense que estamos todos vacunados, nuestra industria surge en forma inmediata. No es que aquí cambiaron las costumbres de uso, no es que ya no hay interés por el turismo, no es eso. Entonces, cuando el ministro Briones dice, oye, vamos a dejar la tasa flotante, a mí me parece estupendo que venga el FOGAPE 2.0, entre paréntesis, y lo aplaudo y lo celebro. Pero antes de hablar del FOGAPE 2.0, hablemos del 1.0. ¿Cómo le fue? ¿Llegó a esa industria? ¿Fue una buena alternativa? Porque hemos visto también que en sectores, sobre todo como el turismo, se han quejado que no llegó tanto. Y en el caso de los que llegó, pasaron los 6 meses y todavía no han reactivado la actividad como para poder pagar esas primeras cuotas. Bueno, es re buena su pregunta en realidad, porque la banca funciona con una lógica que es muy especial. Cuando tú eres solvente, estás en estupendas condiciones,
te presta plata. Cuando necesitas la plata, no te la presta. Dicen por ahí, te presta el paraguas cuando hay sol y te lo quita cuando llueve. En el caso de nuestra industria, la ley FOGAPE decía que tú podías acceder hasta 3 meses de venta. Nosotros pudimos acceder hasta 0,3 meses de venta, o sea, un 10% en promedio de lo que el potencial del FOGAPE presentaba. Yo creo que eso responde a tu pregunta. Hubo gente de nuestra industria, y aquí hay otro absurdo respecto al Estado, que pidió la plata, le prestaron, no sé, un 0,37 y se gastó el 65% de esa plata en pagar patentes y contribuciones al Estado. Entonces, el FOGAPE 1.0 yo creo que tuvo algunas cosas que nosotros le hemos planteado al Ejecutivo mejorarla, y espero que estén bien planteadas en este segundo FOGAPE. Yo no he revisado en profundidad el proyecto porque entró ayer y no he tenido tiempo de leerlo en profundidad, pero en primer lugar, la garantía para sectores de la economía como el nuestro que están tan afectadas, y creo que sí lo contempla, debiese ser mayor. Ojalá del orden del 100%. En la medida que haya mayor garantía, no es necesaria una mayor tasa. Al contrario, la mayor tasa, como un vehículo para acceder al sistema financiero, se puede convertir en un salvavidas de plomo. Porque si a usted le cobran, en vez del 3,5, le cobran un 8, ¿cómo lo va a pagar? Si ya está difícil su actividad y más encima lo patean en el suelo, eso es absurdo. Mire, en una economía... Usted dice que se ha reunido varias veces, se han reunido con el ministro Briones. ¿Qué responde él frente a esto? ¿Y qué cosas distintas podrían venir en este FOGAPE 2.0? Mire, discrepamos con el ministro Briones en varios aspectos, que cuando lo conversamos, él lo entendió. Yo creo que él es una persona muy inteligente, muy preparada. Le explicamos sobre la viabilidad de la industria e inmediatamente lo incorporó. Sobre la tasa, él está convencido de que la tasa va a ser el mecanismo a través del cual nuestra industria y otras industrias que los bancos le han hecho un poco el quite, van a poder acceder. Yo creo que esa no es la solución. La solución es que la garantía estatal aumente. Esa es la ayuda, de verdad, porque si no, le estoy diciendo, usted autoayúdese pagando una tasa de interés muchísimo mayor, pero eso no es una autoayuda, eso es un salvavidas de plomo. Ahora, ¿cómo se va a calcular si es que bueno, le fue mal con el FOGAPE 1? ¿Qué cálculos van a hacer ahora para el FOGAPE 2? ¿O en base a qué ventas o en base a qué ingresos? Y la situación, claramente cuando los evalúen financieramente va a ser peor de la que tenían con el primero. No, desde luego los análisis se hacen respecto de la historia previa a todo este capítulo, que en el caso nuestro, por lo demás, comienza en octubre del año 2018, o 19, ya estoy. Estallido social. Estallido de violencia. Y de ahí en adelante podemos considerar que hay un periodo que es totalmente atípico. Fíjense que en ese primer trimestre o cuatrimestre, entre octubre y marzo, febrero, más bien del 2020, nuestras ventas cayeron entre un 30 y un 35%. ¿Qué otra industria tuvo esa afectación? Y luego ya cuando veíamos un poquitito luz al final del túnel en marzo, a mediados de marzo, estábamos sacando cuentas alegres, ¡pum!, viene esta guinda de la torta y nos tiene ya 10 meses y medio paralizados sin actividad. Ahora, junto con todo lo que hemos conversado y además sumando algunos llamados que se hicieron en un minuto, no viajar al sur, por ejemplo, o no salir para poder prevenir estos contagios, ¿cómo le afecta eso también en la demanda? Muy desafortunados los dichos del ministro París. La prensa dio cuenta de ello a través de muchas intervenciones. Él se retractó finalmente, pero el daño igual lo hizo. Vuelvo a decir, falta una campaña de comunicación, de información y de la generación del autocuidado. Mire, ojalá golpeemos madera. Yo por lo menos no me he infectado y he hecho mi vida, sin embargo he sido cuidadoso, ando con la mascarilla para todos lados, me aplico alcohol gel, me lavo las manos, mantengo distanciamiento social y aquí estoy. Entonces yo creo, mi opinión, es que nosotros no podemos aislarnos eternamente, no podemos seguir cerrando las actividades eternamente. Ese no es el camino, no es el camino. El camino es que volvamos a hacer nuestra vida lo más normal posible, pero tomando en cuenta que este bicho está con nosotros y va a estar mucho rato. Estas vacunas,
Yo he preguntado a mucha gente si se la van a poner. Mucha gente me dice que no, porque no tienen confianza, porque están recién saliendo, no sabemos qué resultados adversos pueden llegar a tener. Entonces, nos estamos contando cuentos. Nos encanta mentirnos. Yo soy partidario más bien de que incorporemos en nuestra realidad el que estamos con esto, que probablemente vamos a vivir 2 o 3 años con ellos hasta que salga una vacuna que nos deje a todos tranquilos y estemos seguros y podamos llegar a toda la población. Y mientras tanto tenemos que cambiar nuestros hábitos. Y sin embargo no veo ninguna campaña en esa dirección. Ese es realmente el autocuidado, por un lado. Y por otro lado, el Estado tiene que tomar una decisión. O prohíbo las actividades, como lo estoy haciendo ahora, pero en ese caso, si prohíbo, financio esas actividades. Porque la minería no se ha visto afectada, ni la pesca, ni la agricultura, ni un sinfín de otras actividades han podido seguir funcionando. Pero la nuestra no. ¿Por qué es injusto que un sector o 2 o 3 de la economía tengan que llevar todo el costo sin ninguna ayuda estatal? Bárbara, cero. Porque por mucho que digan que hemos ayudado con la ley de protección al empleo y el FOGAPE, eso no le ha costado plata al Estado. La ley de protección al empleo ha ido contra las cuentas individuales de ahorro de las personas que lo han puesto los empleados en un 20% y los empleadores en un 80%. Y además hemos seguido acumulando antigüedad, vacaciones, hemos seguido pagando las leyes sociales, salvavidas de plomo, y nos quitaron el derecho a poder terminar las relaciones laborales por fuerza mayor o caso fortuito. Eso no está bien. Y fue una quitada de derecho retroactivo, porque está bien, no puedes despedir por estos motivos para todos los contratos de aquí en adelante, pero ¿por qué para los patrás? Yo tengo dudas desde la constitucionalidad de eso. Fíjese lo que le estoy diciendo. Y luego el FOGAPE, el Estado lo que hace es entregar una garantía. No está pasando plata. Todo eso lo ha hecho el sector privado. El Estado se tiene que poner los pantalones de una vez. Está matando una industria que da trabajo a más del 10% de la fuerza laboral del país. ¿Cuál es el turismo? 10,2% significamos nosotros en fuerza laboral. Y no estamos teniendo ayuda más allá de las palabras, más allá de las estupendas relaciones. No ha habido una entrega concreta, real, hacia el sector, donde estén rompiendo los huevos el sector público. Siente impotencia respecto a lo que dice, no sé, nosotros conversamos con gente de todos los sectores, autoridades, parlamentarios, y claro, y todos coinciden en que el turismo es el sector más afectado o uno de los más afectados por lejos, pero como dice usted, eso quizás no se traduce en cosas concretas para ayudarlo. Mire, en otros países se sabe que el turismo, la vía de salvación del turismo en el corto plazo es el turismo interno. Y en muchos países se ha estimulado la demanda del turismo interno, por la vía de que, por ejemplo, Argentina, usted compra turismo dentro del país, naturalmente, y se mete a una aplicación, a una página web, y le reembolsan un porcentaje alto. En el caso de Argentina, un 50%, Australia, el 30%, Nueva Zelanda con bonos de vouchers de no sé cuántos euros, Italia, etc. Estímulos a la demanda. Esa es una manera de ayudar a que esa industria que está afectada por mis decisiones en cuanto a autoridad pueda salir adelante. No sirve que yo le dé facilidades para que me paguen las contribuciones o que me paguen las leyes sociales o para que me paguen las leyes, porque esos pasivos se empiezan a acumular, 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 acumular. ¿Qué voy a hacer? En forma mágica, en 24 meses, yo no le veo menos horizonte a este problema que eso, vamos a tener la capacidad para pagar todos esos pasivos. Finalmente le iba a preguntar justo por eso, ¿cómo están las espaldas financieras? ¿Qué es lo que podemos ver de aquí a los próximos meses? Porque además hay hoteles, cadenas hoteleras muy grandes e importantes y otros que son chicos también. Mire, aquí hay un grave riesgo de que desaparezca una parte importante de la industria. Y si eso ocurre, déjeme decirlo con toda seriedad, eso va a ser responsabilidad de la autoridad. Eso va a ser responsabilidad del gobierno. Y ahí hay un costo político que el gobierno no está observando. Aquí trabajan más de 1 millón de personas y familias dependen de esta actividad y el gobierno no está atendiendo. ¿Por qué? Porque somos una industria que no sale a protestar a la calle, que nos portamos. Fíjense que nunca en la historia del turismo hemos tenido manifestaciones callejeras, pero ya se empezaron a ver. Hace 3 semanas, 4 semanas atrás, ya hubo manifestaciones, los famosos camazos. Eso es una señal inequívoca del nivel de desesperación de muchos de los actores. El Estado tiene que ayudar
dejar de cobrar las patentes, esa rigidez es impresionante, Bárbara. Uno le dice, no, es que no puedo, es difícil. Sí, pero mientras tanto se están muriendo las empresas. Vas a dejar igual de cobrar patentes, igual de cobrar contribuciones, porque va a desaparecer esa industria. Y te va a echar encima 1.000.000 de personas de problemas, porque va a haber 1.000.000 de desempleados. Ya hay 500.000. Y se estima que vamos a llegar a 750.000 ahora. Entonces, todavía es tiempo de que el Estado se ponga las pilas y rompa el chanchito o rompa el criterio de solo ayudas generales en vez de ir a la ayuda particular de una industria que el Estado mismo, a través de sus órdenes, ha afectado en forma particular. Muchas gracias por conversar con nosotros, Andrés. Esperamos que esto pueda Gracias a ti. una buena pronta salida también, pues. Dios quiera, es lo que más queremos, lo único que queremos. Ojalá que haya una recogida de guante de parte del sector público. Muchísimas gracias. Dejamos a todos invitados a seguir informándose juntos nosotros aquí en emol.com. Gracias, Bárbara.